Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, como siempre, depende en qué horario nos estén escuchando. Me presento nuevamente, soy Fernando Pérez, junto a mi hermano aquí. Hola a todos, mi nombre es Felipe. Estamos ya para la quinta entrega de nuestro querido podcast Fútbol entre Paredes. ¿Cómo ha estado Fernando luego de esta semanita cargada de fútbol? Todo bien, pasando un poquito de rabia, sorprendiéndome con otras noticias del fútbol. Eh, pero todo bien, todo tranquilo. Como dices tú, ya estamos en nuestro quinto capítulo. Ahí ya se vienen, como siempre, tres nuevos temas bastante entretenidos. Algo de actualidad, como saben, ahora se nos vienen ya un par de semanitas el Mundial, así que algo vamos a estar también tocando de ese tema. Algo un poquito de lo que pasó el fin de semana y una noticia un poquito más novedosa para el mundo del fútbol. Así que eh, bienvenidos nuevamente, Fútbol entre Paredes. ¿Qué te parece, Felipe, si vamos de lleno hoy día y comenzamos con nuestro primer tema? Sí, bueno, como decía Fernando, bueno, de partida decir que ya se han empezado a cerrar las ligas europeas, el fútbol europeo en el viejo continente ya cierra su temporada y ya se empiezan a mover los mercados la siguiente temporada. Y en la capital de Praga, o sea, perdón, la capital de República Checa, que es Praga, valga ¿Ya? la redundancia, nos llega una noticia que nos ha causado eh, una sensación bastante positiva y nos llevó a pensar en este primer tema, que es que el cuadro del Bohemians de Praga, uno de los cuadros más populares de la capital, junto con el Spartak, el Slavia y el Dukla, como todos con el nombre de Praga al final, ha decidido premiar a su afición con la creación de un equipo C. Ya existe el Bohemians B, donde juegan juveniles, jugadores de no tan primer nivel, pero decidieron crear el Bohemians C, que ingresará en la novena división del fútbol de la República Checa, y la Wow. gracia es que este club estará formado por socios e hinchas del equipo de la capital, el equipo que viste de verde y blanco y tiene un canguro en su escudo. Mira, es una noticia, como, bueno, como dijiste tú, que nos llamó bastante la atención porque eh, y generalmente, claro, existen estos, el primer equipo que generalmente es el que tiene mayor potencia, de repente un equipo filial, por ejemplo, se da mucho en España con los equipos filiales que están en segunda, tercera división, en donde juegan algunos de los juveniles, pero no siempre exclusivamente juveniles. También están los equipos que son exclusivamente juveniles, pero por lo menos yo nunca había escuchado de que se creara un tercer equipo, o segundo, cuarto, en este caso particular es un tercer equipo, que esté destinado a hinchas y socios. O sea, yo creo que es, imagínate ser hincha de ese club y decir, oye, tengo la posibilidad de jugar por el club de manera oficial. Claro, como dices tú, existen ejemplos estos del filial, especialmente en España, donde uno escucha el Barça B o el Real Madrid Castilla, quizás que es como los más conocidos, casi todos los clubes en España tienen, o algunos como lo ha hecho la Juventus o el Milan en Italia. En Claro, Inglaterra funciona la Liga Sub-21 y tienen otra división que es como la 2 por Premier League 2, por ejemplo, creo que también tienen un esquema medio extraño ahí. sí es. Pero en este caso es un club que propiamente pasa a formar parte del sistema de ligas de República Checa. Y no es obviamente la trascendencia de la noticia, es más que nada porque este equipo del Bohemians ha decidido premiar a sus hinchas. Es un club que es muy popular en la capital de la República Checa. Si bien no es el más exitoso, solamente tiene un título de liga que lo ganó de la mano del mítico Antonín Panenka, que es el Oh, máximo ídolo del club, el inventor de aquel hermoso penal, que además claro, hoy mucho. es su presidente hoy en día. Fíjate que Ah, sigue mira. ligado al club el hombre. Y tiene un solo título, es uno de los clubes que tiene una gran masa de hinchas en la capital, a pesar de no ser el más poderoso. Y como decíamos, participará el próximo año en la denominada tercera trita. No sé cómo se dirá ese apóstrofe que tienen las I en las letras en el idioma checo,
pero No, pasar a no, no, formar no, de no este vamos a ahondar un nivel, poco en, no, en, no. en la, en la palabra como tal, en la pronunciación, em, pero es algo igual bastante llamativo. Es como que, imagínate que tu club de tu ciudad o el club en el que eres hincha en tu país dijera, oye, para todos los abonados hasta tal fecha, para todos los socios y para cierta cantidad de hinchas que cumplan ciertos requisitos, se van a abrir pruebas donde tú vas a poder ser parte del plantel, vas a ser un jugador profesional. Claro, si en este caso vas a partir de la novena división, eh, este proyecto puede ser algo completamente positivo como negativo o que pueda surgir y decir, no, en unos años más esté jugando, imagínate de aquí a 10 15 años más esté jugando en tercera, cuarta división, ya estamos hablando de otro nivel futbolístico y que siga con esa misma base, por ejemplo, de hinchas y socios. O sea, sería algo completamente novedoso, difícil que compita codo a codo con otro equipo, claramente, pero no deja de ser algo bastante curioso y bastante llamativo, casi como el sueño del hincha de poder ponerte la camiseta de tu equipo. Claro, como dices tú, o sea, conversábamos con Fernando antes de la grabación y decíamos, imagínate, no sé, los Panzer en Valparaíso tuviera una filial que parta en tercera B, que es la división más, es la última división que existe en el nivel, en la pirámide del fútbol chileno. Si bien la Corporación Santiago Wanderers tiene un equipo que creo que participa de manera amateur, puede que esté equivocado, pero si no me equivoco, tiene un equipo que participa en ligas amateur. Imagínate, no sé, también las barras de Colo-Colo, Universidad de Chile y la Católica, que quizás son las más numerosas con la de Wanderers, me atrevo a decir, tuviesen un equipo en quinta división donde juegan solamente los socios. Por ejemplo, socios al Sí, que día, está, no sé, es algo. Es como dices tú, es un premio al hincha, es un premio al socio, es un premio a lo que son, a los que forman el club. El club no es solamente los dirigentes y los jugadores, también son los hinchas, también son los socios, porque claramente no todos pueden ir al estadio, hay algunos que ya por tema de edad, por tema de distancia, pero eh, o sea, no deja de ser algo que es como demasiado, casi como, que es como un sueño al final. Te están dando la oportunidad, la posibilidad de que tú puedas eh, formar parte oficial del club y jugar a nivel competitivo contra otros equipos, siendo parte más, o sea, más aún parte del club. No, totalmente creo que, como dices tú, ya no es necesario para los hinchas del Bohemian crearse en el FIFA y meterse en el plantel editando algún Eh, jugador, como quizás lo hicimos todos en algún momento en algún sí, sí. juego durante nuestra infancia, Y- porque quién no se creó a sí mismo y a su grupo de amigos sacando a los jugadores originales y poniéndose 99 de stat en todo. Bueno, aquí quizás no todos tendrán los 99, pero serán parte oficial de la entidad propiamente tal, ¿no? No van a ser entes ajenos, sino que van a cumplir un nuevo rol que claramente no todos logran tener y sería bonito quizás para cualquiera poder vivirlo. Sí, no, yo creo que es una noticia llamativa, muy bella, porque premia al hincha, premia de una manera novedosa y te da una oportunidad, yo creo que única en la vida, de, de, de ser un futbolista para el club que amas, para el club del que eres socio, para el club que muchos probablemente su familia hayan sido hinchas toda la vida. Entonces, no, lo encuentro genial, yo lo encuentro genial, sería muy. Sería genial que también en otros países, otros clubes lo hicieran. Puede que esto funcione, puede que no funcione, pero eh, no sé, da gusto que los clubes innoven con este tipo de cosas. Pero obviamente tal, bueno, independientemente comience en la, ¿cómo se llama? En la división más baja que tiene el fútbol checo, eso no significa que el jugar en divisiones bajas nos permita no soñar con llegar a lo más alto, que nos pegamos el salto ya a nuestro segundo tema, porque como dijo Fernando en un comienzo, tenemos un tema de actualidad, ya se junta un poquito con esta noticia que también se ha viralizado un poco en los últimos días, que es
que en la Copa de Portugal, o como diríamos en nuestro querido portugués, que nosotros manejamos también con Fernando, en la Taza de Me perdí. Portugal, o en la Taza Portugal Generali Tranquilidade, que no tengo idea quién es, se ha coronado campeón el desconocido equipo, porque me atrevería a decir que no lo conocía mucha gente, del Torrense. ¿Y cuál es la gracia de esto, Fernando? Cuéntamela, por favor. Así, bueno, hicimos este nexo de un tema a otro. Como tú dices, el torrense, yo tampoco lo conocía. Totalmente ajeno a mi listado de clubes raros incluso. Bueno, partiendo un poquito dando contexto, como tú dijiste, este fin de semana se terminaron algunas ligas. También a la par terminaron, fueron las finales de algunas copas. Se jugó, por ejemplo, la Copa en Alemania. Y también se jugó la Copa de Portugal, la Taza de Portugal, en donde el Torrense, que tú mencionaste, salió campeón de la Copa, estando en segunda división. Así es, el Torrense que consigue su primer título nacional, nunca había ganado este torneo, solamente ligas menores, segunda y tercera división en su momento, gana el primer título nacional, vence al Sporting de Lisboa, equipo que ya todos Histórico. sabemos de los tres más poderosos del país luso, o sea, junto a Benfica y Porto, quizás el de menor éxito internacional, a diferencia del Porto y Benfica que tienen Champions, Sporting es el único equipo portugués de estos tres que no lo tiene, pero Claro. sin duda un referente del fútbol portugués. Y este equipo del Torrense que aparece, se lleva el triunfo, gana un partido en el alargue, Así es. de, gana 2-1, le gana al Sporting de Lisboa, un partido jugado en Oeiras, perdón. Y el autor del gol, fíjate que se llama Stopira, que es un jugador que es de Cabo Verde. Ah, mira, ¿y estará o no estará? Según yo tengo, está nombrado para el Mundial. Se viene el gran Stopira Mira, de penal, marcó en premio. el alargue, el jugador de Cabo Verde le dio el título al Torrense. Y con Fernando ahí dijimos, ¿habrán otros casos de equipos que han estado en segunda división? Espérate, solamente para cerrar el tema Torrense, fíjate que el Torrense venía de eliminar al equipo que se llama FAFE, al Asociación Deportiva de FAFE, que Mira, es un no, club tampoco que había está escuchado de en ese club. porque fíjate que estaba en tercera división, Ah, o sea, la final del Sporting hubiera sido, si no era contra un equipo de segunda división, hubiera sido contra un equipo de tercera contra un división. equipo de tercera, exactamente, que era el Fafro, que perdió en el global 3-1, y Stopira, que marcó en semifinales, vuelve a marcar en la final, fue el héroe en la semifinal ante el Fafre. Así que dijimos con Fernando, deben haber más equipos que estando en segunda, incluso en tercera división encontré un par de casos, lograron ganar la Copa Nacional en sus respectivos países. Y nos encontramos obviamente con una gran lista que va desde Europa, Brasil, encontramos también Chile, y Eh, nos pusimos a ver cuáles eran los más importantes, Fernando. Mira, cuéntame tú un par y después yo te complemento con dos más, a ver si elegimos Bueno, algunos eh, de la lista. tenemos un par, bueno, si bien esto es algo llamativo para este último tiempo, como dices tú, hay varios casos. Hay casos que queríamos primero igual tener casos de lo que fueron equipos que están en divisiones segunda, tercera, que ganaron la Copa. Y también tenemos por ahí algunos casos de equipos que ganaron la Copa y descendieron la misma temporada. O sea, eh, trago amargo, trago dulce. Pero por un lado nos vamos a Inglaterra, un equipo que lamentablemente este fin de semana se consolidó su descenso a la Championship en Inglaterra. Estamos hablando de el West Ham, que en el año 1980, estando en la segunda edición, ganó la FA Cup, ya una de las dos competencias, una de las dos copas que tiene Inglaterra. A mi percepción, la FA Cup es mucho más importante que la Copa de la Liga, o por lo menos también esa percepción se da sobre el fútbol inglés. Y otro equipo también inglés, que hoy en día tampoco está pasando por su mejor presente, y es el Southampton, que no logró subir a primera división este año y
que en el año 1976 también logra ganar la FA Cup estando también en segunda división. O sea, son casos que si bien se dan hace unos 40 años atrás, casi, o sea, 40, 50 años atrás, eh, ya estamos hablando de un fútbol un poco más competitivo, más profesional. No son como estos casos que se dan en un principio de cuando recién comenzó este fútbol 1916, 1930, donde eh, existen muchos equipos que hoy en día ni siquiera existen o clubes que pasan en segunda, tercera, hasta cuarta división que tenían títulos. Estamos hablando de una época donde ya hay ídolos mundiales, donde ya hay copas del mundo con estrellas internacionales, competencias entre continentes. O sea, es algo o sea, es algo extraño, pero no tanto tampoco. Bueno, como decías tú, si escuchan en algunos de nuestros capítulos anteriores, podrán ver a algunos de estos campeones en liga que ya descendieron, están pasando momentos oscuros. Pero como Así dices tú, es, Fernando, ahí nos encontramos ahí con estos dos equipos ingleses que mencionabas tú que están en segunda división. Lo chistoso es que estando en segunda división ganan la FA Cup, no logran ascender. Los dos se quedan en esas temporadas respectivas en segunda, otro tiempo más. así Y es. más adelante, te tengo, a pesar de que tú me decías que eh, si bien hay casos antiguos, muy antiguos, yo te tengo dos casos de equipos de tercera división. Y uno, si bien es antiguísimo, estamos hablando de inicios del siglo XX, te ¿Ya? tengo al Tottenham, campeón de la FA Cup en tercera división, pero el Mira. año 1901. Ah, claro, bueno, ya. Guardando obviamente era otro tipo de fútbol. Y este ya más Claro, novedoso, más cercano, porque claro, no nos vamos a poner a analizar la plantilla del Tottenham de 1901 ni la del Sheffield, que fue el equipo contra al que ganó. ya. No, no Pero tiene, no tiene mucho sentido, pero va un poquito de la mano. O sea, eso era otro fútbol. Puede que en claro, esa estamos época Puede que en esa época haya sido tal vez un poco más normal, la competencia tal vez entre clubes no era o sea, no era tan notoria la diferencia entre un club de primera y segunda división en cuanto a lo que es un plantel. A quizá diferencia de lo hoy en más día, que hay probable, veces que la- un solo jugador vale lo que sale una plantilla completa. claro, totalmente. O sea, la verdad, mira, yo puedo decir ahí que el Tottenham estaba en tercera y claro, era otro fútbol, como dices tú, quizás en ese tiempo llegaron varios jugadores al Tottenham que eran de primer nivel y puede que haya ascendido, no estoy 100% seguro. Pero el otro que sí ya en un fútbol inglés que está a la vanguardia en muchos casos en el tema de la profesionalización y el tema de la jerarquía de ligas, hace mucho tiempo tienen un sistema muy bien organizado, Claro. es que el Swindon Town, equipo que ahora está también en tercera división, gana la Copa de la Liga en tercera división y le gana al Arsenal la Ah, final, estamos hablando del año 69, es el ya. único título nacional que tiene este equipo y por las normas de la FA Cup, o sea, perdón, de la FA, no se le permite jugar competición europea. Y más encima no asciende. Un equipo Ah, del Swindon que, si no me equivoco, creo que nunca ha estado en primera división. Creo que lo más alto que ha estado ha sido en Championship. Si mal no ah, recuerdo, puedo habría que estar ahí un buscar un poco más poco. allá en la historia del Swindon. Yo creo que dudo que tengamos algún auditor hincha del Swindon Town, si está por ahí, que se haga presente y Mira, nos corrija si es necesario. lo logré encontrar. Mira, temporada 92-93 juega en Premier League. Ah, mira. Logra jugar la Premier League del año 93-94 y termina último. Así que bueno, no les fue bien a nuestros queridos amigos del Swindon, que son algunos ahí de los casos que estuvimos viendo. Mira, también nos cruzamos el charco, porque A ver, sorpréndeme. En Sudamérica, mira, ¿Ya? nos vamos a ir a Brasil y a Chile, que es donde logramos ahí buscar un casos muy entretenidos. Porque en Chile, fíjate que Eh, ha habido tres equipos que estando en segunda han ganado la Copa Chile. mira. Tres equipos recientes, tres equipos recientes. En Vamos, a esto de ver, los dale. últimos 15 años, que son San Felipe, estaba en segunda, gana la Copa Chile, Iquique, que también gana la Copa Chile, y Magallanes, que gana la Copa Chile. Mira. Magallanes, este último que cierra una gran campaña porque asciende a primera división después de largo tiempo. Y el otro equipo que no creo que lo conozca, pero Vamos a ver. se llama Luis Cruz, Deportivo Luis Cruz Martínez. Mira, me, Es me un, suena, me suena, pero no tengo idea de dónde será. No,
Mm, no, me suena. Ya. No prometo nada. El Deportivo Luis Cruz Martínez es un club de la ciudad de Curicó que Ya, fue ascendido a segunda división de manera administrativa el año 62. Siempre hay algo raro. Y se juega una sí, Copa Chile, se juega una Copa Chile en momentos donde había preparación para el Mundial. ya. Y este club gana la Copa. Gana Mira, la sorprende. O Copa, sea, increíble. Sorprendentemente le gana la final a Católica, 2-1 en el Nacional, perdón, en el Estadio Independencia, un estadio ya desaparecido en Santiago, poco y una público, final contra uno de los tres grandes de Chile, o sea, no deja de ser. exacto. Si bien en esta Copa no pasa no genera tanta emoción, por decirlo de alguna forma, porque, ¿cómo se llama? Estaban todos preocupándose del Mundial 62 que prácticamente empieza a los días de que esta copa termina. De hecho, Católica no juega, no tiene ninguno de sus seleccionados, que eran varios, en ese torneo, pero el equipo de Luis Cruz Martínez puede decir que es campeón de la Copa Chile, torneo que hay muchos clubes profesionales que al día de hoy no la tienen. Así que O sea, es que es claro, uno de los... independiente del contexto, o sea, el tema es que lograron ganar, alzarse con la copa. Si bien tú dices, claro, Católica no fue con todo el plantel titular para cuidarlos para el mundial que se venía, no deja de ser el hecho de que Católica, incluso en ese tiempo, probablemente tenía un plantel con mayor inversión que su rival. Entonces, no deja o sea, no le quita mérito el hecho de haberlo lo logrado. Y como dices tú, hay muchos equipos profesionales al día de hoy que no tienen este título. Entonces, es algo, yo creo que destacable. Y bueno, de la mano con lo que estamos hablando, también tenemos equipos que ganaron la Copa, pero que descendieron ese mismo año. Claro, Lo si cual esto al inicio, llega a ser un poco, por así decirlo, como casi como contradictorio, pero se dan estos casos, se han dado, lo cual ha llevado a clubes a jugar competencias europeas estando en segunda división o hacer fases previas de competencias europeas estando en segunda división, que es por ejemplo lo que pasó con el Wigan Athletic en año 2013, que desciende, pero gana la FA Cup. Y al año siguiente, si mal no recuerdo, no sé si juega solo fase previa, pero yo diría que la FA Cup da cupo directo a la Europa League. Desconozco sí, cómo le fue en la temporada siguiente, no creo que muy bien. Y creo que esta final la ganan, no sé, me corrige si es que, de que te he equivocado, creo que se la ganan el Manchester City, ¿no? sí se la gana Manchester City. Fíjate que el Wigan clasifica directo a fase de grupo de la UEFA Europa League. No le va bien, ¿Ya? termina último en su grupo, está con Sí. Rubin Kazan, el Maribor y el Zulte Waregem, que nunca lo había escuchado, de Bélgica. Termina último, gana solo un partido, el cuadro inglés que había ganado la FA Cup, como dices tú, a un Manchester City que ya tenía un equipo poderoso. Mira, de hecho, vamos aquí a O ver sea, claro, nuestro ya querido. en esa época el City ya era parte de, o sea, ya pertenecía a los jeques. Mira, Si no si yo, digo, yo la te puedo compra del City decir, en el año 2008, 2009. sí, más o menos a fines de la década del 2000, ya ¿cómo se llama? En el City, mira, ese día presenta Joe Hart, Zabaleta, Company, Nastasic, Gael Clichy, Touré, Barry, Nasri, Chino Silva, Tevez Agüero, y entraron Edin Checo, Milner y Rodwell. Mira, Y yo yo te diría puedo que de los decir que que, nombraste, Rodwell y Clichy son sí, son los únicos dos jugadores que tal vez no eran recurrentes en su selección. Pero más hablas de sí, un Edin Dzeko, un Carlos Tevez, Sami Narri en esa época, Zabaleta, Joe Hart sobre todo, o sea, son equipos de primer nivel, o sea, no o sea, no fueron con lo débil a jugar esa final. no, para nada. Y mira, ¿Hay algún fíjate que jugador el Wigan, destacable que haya tenido alguna carrera, no sé, previa o post esta final, algún jugador destacable del Wigan que podamos sacar? Aquí tienes tú mira, los planteles. aquí te puedo decir que te voy a leer la formación completa.
Al arco Ya, vamos. jugaba Joel Robles, Joel Robles, ya, arquero, sí. ¿sí? Emerson Boyce, jugador de la gran y poderosa selección de Barbados. Jamás había escuchado de él. Ojo, Ya, pero veamos, sigamos. Nació en Reino Unido, pero jugó por la selección de Barbados, claramente no la alcanzaba. No, Antolín Alcaraz, el paraguayo, y ya, Paul Freiner, el ya, no, austriaco. No, no me ahí, suena. mira, ahí vamos, seguimos en blanco. Aquí, mira, yo si hubiésemos jugado FIFA en ese momento, te hubiese enojado conmigo, porque mira, está James MacArthur de Escocia y James Ya. MacArthur de Irlanda. Los MacArthur ahí cortando en el medio, Lo- Los primos MacArthur, esos tienen totalmente. nombre de que pasaba balón o pasaba jugador. No, Sí, no, no sé yo creo si, que, no sé si no sé si piensa igual, pero estos tenían, tienen nombre de patitas con sangre. mira, Jordi Gómez de España, Roger Espinosa, jugador de Honduras, poderoso Honduras, Callum McManaman, que hasta el día de hoy Ya. juega en el Wigan, fíjate que Mira, te ya, lo cuento que lleva 15, o sea, ha pasado por varios equipos, pero después de 6 años en el Wigan se fue a dar vueltas por el mundo y volvió hace 2 temporadas, gana esta FA Cup y sería Roberto Martínez el entrenador, actual entrenador de Portugal, perdón, mira, no creo de que el Portugal. único, creo que el único que conozco ahí es a Roberto Martínez. Ya, yo el Robles, yo sé que lo conozco, no sé de dónde, no sé dónde más jugó, pero estoy seguro que yo lo conozco. Del resto, yo te diría que por lo menos yo no conozco ninguno. Tú tienes un poco más de conocimiento de jugadores, pero yo no tengo recuerdo de alguno de esos jugadores de ahí. Bueno, mira, te puedo decir que en la banca del Wigan, que yo creo que para cerrar este partido, ¿Ya? estaba un chileno. Ah, ya sé quién. Ya sé quién. Por Dale. favor, no te equivoques, No, no no, te equivoques, porque tengo Ángelo dos opciones. Enríquez, Ángelo Enríquez era reserva en ese equipo, no entra en la final, estuvo en la banca, Oh, eh, y era pero tiene medalla de campeón de la FA Cup. sí, sí, eso es lo importante. Y Eso es lo fíjate que importante. aquí, gracias a nuestro querido amigo Wikipedia, que siempre nos tira el dato ahí por la muela, el Vamos, arquero vamos. reserva del Wigan era el histórico jugador de la selección de Oman, Ali Ah, Al-Habsi. oh, sí, yo lo Eh, recuerdo a él. y él jugó en prácticamente gran parte de su carrera la hizo en el Wigan, jugó 5 años en el Wigan, hizo gran parte de su carrera en Inglaterra, el meta de Oman, y era el reserva en esa, ¿cómo se llama? Temporada, jugó varios partidos sí de FA Cup, jugó tres, no fue titular en la final, pero también es el primer y único omaní en tener el título, no el chileno hay varios que han ganado la FA Cup, Sí, sí. eh, No, pero pero sí, pero hubo un chileno, hubo un recuerdo, chileno. recuerdo con cariño a ese arquero. En mi primera incursión en el FIFA ya me parecía raro encontrar a un arquero de un país para nada futbolizado jugando en Inglaterra. Y creo que o sea, él llegó a jugar Premier, entonces no sé si fue siempre titular o si es que Alternaba por lo que alternaba. veo con Joel Sí, Robles, pero por lo que pude ver en cómo se llama en su carrera en Premier, fíjate que en la temporada que el Wigan sale campeón de la FA Cup, juega 29 partidos en liga. La temporada anterior ¿ya? jugó todos los 38 encuentros y la temporada anterior había jugado 34. O sea, Ah, sí, o sea, siempre fue titular harto tiempo. mira. No era un arquero del montón, sino que defendía No, no, ahí. para nada. Yo lo recuerdo con cariño. De hecho, en el FIFA, por lo menos estaba hablando del FIFA en ese tiempo, tenía buena media. Yo no sé si lo estoy inventando o no, pero yo lo recuerdo con 82 de media. Si No, alguien no sé. lo corroboré en su momento, yo lo recuerdo con 82 de Quizás media. tuvo, ¿cómo se llama esta credencial, estas tarjetitas que salen ¿cómo se llama? Del jugador de la semana, puede ser. Mira, puede ser. Lo voy a buscar, lo voy a buscar en un rato, a ver si es que la información está bien. Pero yo tengo un breve recuerdo. Y mire, Oye, no sé si y te parece, das tú el último caso sí, de... mira,
el ejemplo que dabas tú de equipos que ganaron la Copa y descendieron, nos vamos a quedar con nuestro querido Wanderito. Wanderito aquí de de Equipo la quinta del cual región. ya hemos hablado en un par de ocasiones. Exacto, ahí con los amistosos. Y, oye, ojo, que antes de, bueno, siguiendo hablando de Wanderito, todavía está en veremos el tema de dónde se juega la final de la Copa con Real Madrid. Así es, todavía no se Ya, define nada. exacto, mira que va a haber elecciones de presidente en Real Madrid y hasta eso pueden prometer jugar en el Santiago Bernabéu. Aunque claro, yo me imagino a los muchachos de Santiago Wanderers, si es que lo invitan a jugar al Santiago Bernabéu, también te hace pensar, Está así como claro. ese viaje. Como, No, no, está como difícil, está difícil. futbolista, como futbolista, yo claramente no va a decir que eso no es un sueño, pero es muy distinto decir, oye, el Real Madrid viene a jugar acá, a mi Sí, po, casa, a donde yo soy local, es está distinto. difícil, está difícil, como dices tú. Mira, bueno, Wanderito gana la Copa Chile el año 2017, 3-1 le gana la final a la Universidad de Chile en un partido jugado en Concepción, donde Wander venía de eliminar a Huachipato en ¿cómo se llama? En la semifinal, y también a Iberia, que había hecho una buena campaña en este torneo, pero en la final, como decíamos, gana 3-1, pero en el torneo chileno de aquel año donde Colo-Colo es campeón, Wander desciende por el tema de los promedios. Claro. Ese enredo que siempre han armado mira, y fíjate que no es que desciende directo, porque desciende a una liguilla, o sea, queda condenado a jugar la liguilla de promoción. Ahí se enfrenta a Unión La Calera, en un partido que hasta el día de hoy los hinchas de Santiago Wander recuerdan con un desdén tan terrible. Yo creo que si te lo nombro, te vas a acordar. Mira, gana 1-0 Wanderers en La Calera, ¿Ya? partido jugado perdón, a La Calera en Quillota, y en la vuelta está todo listo para que Santiago Wanderers se salve, y hay una pelota en el área que el defensa espera que Castellón salga a agarrar, Castellón no se tira a agarrarla, nadie la saca, y en el minuto 93, Bioti de La Calera empata ¿cómo se llama? El global. Y más O, encima, después en los penales, porque esto se va a penales, Wanderers tiene la posibilidad de ganar y salvarse del descenso porque tenía la ventaja en los penales y falla el penal definitivo y después la Calera termina ganando 5-4 en la tanda disputada en Playa Ancha en una fría noche de diciembre con un estadio prácticamente lleno y Wanderers, a pesar de haber ganado la Copa Chile prácticamente un mes antes, termina condenado a jugar la primera vez el año 2018 y termina jugando a su vez como Libertadores el año siguiente. claro, claro, caso similar a lo que le pasó al Wigan, en este caso Europa League, caso B del Wander que jugó, pero una consulta, ¿él jugó Libertadores o era fase previa? Ahí sí que O sea, no, entró a pre-Libertadores, si no me ¿ya? equivoco, juega con ¿cómo se llama? Con el Melgar, porque creo que ese partido lo fuimos a ver, no, aprovechando que había Copa Libertadores en la zona, hay que aprovechar la Claro, verdad. Fuimos, sí, me acuerdo que a no, verlo, esas fue oportunidades no con... se tienen que desaprovechar. No, ¿para qué vamos a...? Sí, cuesta, hay que aprovecharlo, la verdad. Mira, te corrobora el tiro. Juega efectivamente con... Aquí está. Copa Libertadores 2018. Wanderito entra en la fase previa, como dijiste tú. A ver, aquí está. Sí, juega con Santa Fe y ahí queda eliminado. En la segunda... Ah, ya, No, miento, no. A ver, Felipe buscando mal las cosas siempre. Claro, juega con Santa Fe en la última fase previa y ahí queda eliminado de la ¿cómo se llama? Y después no, ni siquiera logra quedar para la Copa Sudamericana. Fue como el peor ah, ya, eliminado de todos los que quedaron en esa ronda. Si bien había eliminado efectivamente al Melgar en la fase anterior, el equipo peruano, pierde 5-1 con Santa Fe en el global y por eso no, no termina sin jugar ninguna competición el equipo porteño.
en lo que sería su último título, además, en el fútbol profesional para el equipo de Wanderers, que hasta el día de hoy espera volver a primera de luego de estar ahí en segunda otros unos añitos. Así es. Eh, bueno, claramente nos quedan otros casos de clubes que descendieron y ganaron Copa o que ganaron la Copa estando en alguna edición inferior a la primera. Pero, como siempre, tenemos tres temas, algunos un poquito más enfocados a la actualidad. Como mencioné en un principio, se nos viene el Mundial y se nos viene Bueno, pronto, un par de dos semanas, diría semanas. yo. Sí, dos No, no, semanas. no, Ya, no sé exactamente los días, pero yo creo que no son más allá de 15, 16 días donde se nos viene el mundial, primer mundial con 48 selecciones. Y al haber más selecciones este año, tenemos varios debutantes. Tenemos exacto. 4 debutantes. Queremos hablar un poquito de estos equipos, de estas selecciones, perdón. Y también hablar de cuáles fueron los debutantes de los últimos mundiales, por lo menos los últimos 4 o 5 mundiales. Y los debutantes de este año son 4, como mencioné, tenemos a Curazao, tenemos a Cabo Verde, tenemos a Uzbekistán y tenemos a Jordania. Eh, pregunta, Felipe, ¿cuál de estos casos es el que te sorprendió más? Mira, si bien se entiende que el aumento de cupos va a permitir que selecciones más extravagantes, podemos decirlo, o no tan potencias en sus confederaciones logren clasificar al Mundial, eh, a mí el caso que más me llama la atención es el de Cabo Verde. Ya, ¿Por sí. qué? Ah, Porque si bien a ver, Curazao es sorpresa, yo creo que la clasificación de Curazao también no deja indiferencia a nadie, diferente a nadie. Hay que pensar que hay tres cupos que están ocupados por los tres anfitriones, que siento que claro, igual hace que la eliminatoria de CONCACAF, que ya siempre ha estado un poco cuestionada por los, ¿cómo se llama? Los equipos que juegan, las fases previas, ya considerando que México, Estados Unidos y ¿cómo se llama? Canadá normalmente clasifican ya a la fase final al tiro, no como que nos pasan por fases previas. claro, Aquí Curazao se mete y aprovecha la ausencia de estos países para clasificar al Mundial, pero yo creo que la de Cabo Verde también tiene ¿cómo se llama? Un componente especial, porque África es un continente que tiene grandes selecciones que sí, siempre han animado los mundiales y además que clasificaba solo uno por grupo, grupos de 6 equipos, y le gana a Camerún. O sea, y ni siquiera es que le gane en el último minuto, no. Ganas perdiendo un solo partido, con 23 puntos de 30, y creo que si bien su única derrota también fue, como decíamos, ante Camerún, después le devuelve la mano, lo manda al repechaje donde después Camerún incluso no queda eliminado. O sea, Cabo Verde para mí es el equipo que más me llama la atención, si bien, como decíamos, quizás ahí ¿cómo se llama? Con Stopira, confiamos que va a ser uno de los puntales de la selección de Cabo Verde. eh, ahora sí. ya creo que a mí por lo menos es el caso que más me llama la atención de todos los jugadores, de todos los equipos que han clasificado al Mundial en esta ocasión. No sé cuál es Sí. a ti el que más te llama la atención. Mira, en mi caso me llama más la atención la clasificación de Curazao. Si bien se explica, como dices tú, por la ausencia de los anfitriones, que son directamente tres de las tal vez 4 potencias del fútbol de CONCACAF, tomando por ejemplo a Costa Rica como esa cuarta selección. Sí, no deja de ser sorprendente porque es un equipo del cual, por lo menos, yo no tenía conocimiento de algún jugador. A diferencia de, por ejemplo, en Cabo Verde, sí hay un jugador que yo conozco que es Wagner Piña, o Pina, no sé específicamente si es Piña o Pina, pero lo tenía en mi radar. Jordania, la verdad es que tampoco tenía algún jugador, pero en el caso de Jordania, la clasificación asiática.
Me pasa que siento que si bien se repiten mucho los mismos, siempre hay un equipo, una selección que, que está siempre ahí al borde, a punto de. Y en el caso de Uzbekistán, por lo menos hay dos jugadores que conozco de Uzbekistán. Y Uzbekistán, ya, si mal no recuerdo, tengo el caso de que tal vez en el Mundial del 2022 o el del 2018 también estuvo por ahí cerca. Ahora, claro, hubo más cupos, pero también estuvo por ahí cerca. Entonces, a mi parecer, el caso de Curazao, por ser una selección directamente, yo creo que desconocida para la mitad del mundo. Hay muchas personas que yo creo que ni siquiera tenían el conocimiento de que Curazao jugaba la eliminatoria, menos de que iba a poder clasificar. Así que, por lo menos a mi parecer, la de Curazao es bastante sorprendente. Y también te quiero dejar una nueva pregunta. De estas cuatro selecciones, ¿quién crees que tendrá em, un mejor resultado final en este mundial? Venga a ser que logre clasificar a la siguiente fase, o que dé alguna sorpresa ganando algún partido importante, o tal vez crees que ninguno va a llegar muy lejos, que no va a ganar ningún partido, incluso no hacer ningún gol. O sea, mm, hay selecciones que han hecho solo un gol, hay muchas selecciones que tienen solamente, que no tienen goles en el mundial. Entonces, te dejo esta pregunta. Mira, ¿Quién crees de estos cuatro que le va a yo ir mejor? a- ¿Y ana- quién crees que le va a ir peor? analizando los grupos que le ha tocado, ¿Ya? eh, voy a hacer, quizás me gane haters por lo que voy a decir, pero creo que Jordania le gana a Argentina. Ese sería ahí como el pick de todas las posibilidades que pueden haber en la primera fase. Sería espectacular. O que Cabo Verde le gane a España. Sería así como Ojo, los dos mira, grandes batacazos. ojito, Arabia Saudita le ganó a Argentina en el mundial anterior. Si bien, claro, Arabia Saudita es un equipo que tiene mayor nivel futbolístico que Jordania y que Uzbekistán, no deja de ser menor. O sea, que Arabia Saudita le gana el único partido que pierde de Argentina en el mundial. Sí, Y en el 2018, si mal no recuerdo, o el 2014, creo que fue el 2014, Irán le hace un muy buen partido a Argentina, un partido muy correcto, que sí, ganan que ganan con un golazo de Messi a los últimos minutos, sí, creo al que fue minuto Messi, pero un 90 creo. Sí, golazo de estos que solamente Messi te puede sacar, y lo ganan 1-0. O sea, un partido que, o sea, Irán no es una potencia, tampoco, o sea, dentro de Asia es una selección bastante fuerte. No sé si diría que de las mejores, pero es una selección fuerte, pero no lo podemos comparar con el plantel que tiene Argentina o cualquier equipo de tradición futbolístico. Entonces, claro, mira. no es nada loco pensar lo que estás diciendo. No, mira, bueno, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que la que peor lo va a pasar, y espero equivocarme por el bien de los hinchas de aquellos países que van a ver debutar a sus equipos, a sus selecciones, perdón, es Curazao. Creo que le tocó un Sí, grupo sí, complejo con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Lo veo difícil. Jordania, sí, el grupo de Argentina, quizás puede rescatar algo con Austria, con Argelia, no lo sé. Y Uzbekistán también, con Congo también quizás puede sumar, con Portugal y Colombia lo veo más complicado, la verdad. ¿Y quién claro, me queda en el como dices tintero? tú, Y Cabo Verde, mira, Cabo Verde también, quizás rescatar algún puntito con ¿cómo se llama? Con Arabia Saudita puede ser. Que debe ser claro, el partido más sencillo que va a tener el equipo africano, sí, la isla de Cabo Verde. comparto ahí. Yo creo que Curazao va a ser el que lo va a tener más difícil. Em, y claro, Uzbekistán me dijiste que jugaba contra el Congo, ¿verdad? Sí, yo creo que puede ser ahí obtener algún Yo creo que puntito los Sí, yo creo que becos. si bien Congo tiene un mejor plantel, varios jugadores que juegan en ligas bastante buenas, em, también Congo no deja de ser una selección que no es una selección mundialera. Por lo tanto, también es casi como un debutante, realmente no lo es, pero es casi un debutante. Entonces, es un partido que igual se puede dar medio parejo. Pero comparto eso de que creo que es Curazao quien la va a pasar peor. Eh, y bueno, ya teniendo estas pequeñas predicciones, esperemos, bueno, quién sabe, una vez se salen campeones o sea, de su grupo. Pero también, como mencionamos al principio de este tema,
quisimos ver con Felipe, a raíz de que en este caso hay 4 debutantes, cuáles fueron los últimos debutantes de los mundiales. Y yéndonos un mundial atrás, en el de Qatar, si mal no recuerdo, solo tenemos un debutante, el cual es el mismo anfitrión del mundial, que sería Qatar. No sé si me puedes corroborar la información. Sí, es Qatar el único debutante en el torneo. Hay equipos sí que volvieron tras largas ausencias, pero Qatar es el único que debuta en esa edición. Tiene un pésimo mundial, termina dando la hora, la verdad. Es el peor anfitrión Sí, que ha tenido un mundial y además sale de hecho, último. No, y creo que es el único anfitrión en perder el partido debut, ¿no? Porque pierde contra sí, Ecuador. sí es el único hasta el momento que ha perdido en su debut. Ha habido varios que han empatado, pero es el equipo catarí que se erige con el título del peor anfitrión en un mundial. 0 puntos, un gol a favor, 7 en contra, lo que No, fue malísimo, su debut malísimo. en este torneo. Igual era Y mira, esperable. Todos sabemos que ese mundial está marcado por o sea, no me lo voy a jugar porque claramente es algo que se tiene que demostrar al 100%, pero es sabido casi un secreto a voces de que la platita movió claramente que Qatar fuera la sede de un país que no es para nada fútbol, de historia futbolística. Entonces era esperable este resultado. O sea, aquellos que pensaban que tal vez Qatar podría haber pasado de grupo, están, no sé si bajo efectos de ciertos tipos de estupefacientes, pero bastante lejana a la realidad. es que fíjate que igual fue llamativo el caso de Qatar porque claro, sale electo como sede, se empezó a cuestionar toda su elección, pero Qatar viene a jugar la Copa América, no sé si te acuerdas, que juega la Sí, Copa sí, América sí, lo y recuerdo. aparte, fíjate que Qatar venía de ser campeón de Asia. Sí, eso sí también. Entonces, De hecho, Qatar pero fue es bicampeón actual de Asia. Entonces, ya es raro porque Qatar no estuvo ni cerca, o sea, no estuvo ni cerca de hacer un buen mundial. Ahora llega nuevamente clasificado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde espera dar una mejor actuación, pero sí, en casa, o sea, no, nada, o sea, realmente una actuación sí, fue, paupérrima el equipo catarí. claro, yo recuerdo, como dices tú, que Qatar venía de ser campeón de Asia. em, También, hasta cierto punto, sorpresivo, considerando que hay selecciones de mayor nivel, venga a ser Corea del Sur, Australia, Irán, eh, pero para lo que fue el Mundial, la cita futbolera fue malísimo. O sea, malísimo. Yo Claro, recuerdo el debut, creo que fue contra Ecuador. Ecuador lo pasa por sí, encima. Ecuador puede haber ganado por mucho más. sí, No, o sea, doblete no de Ener estuvo, ni Valencia, estuvo sin, peleado. claro, no, Eh, totalmente mal ahí el debutante. También un poco, bueno, si bien analizamos la lista, consideramos hasta Francia 98, algunos los debutantes, podríamos obviamente claro, extendernos más atrás, pero nos encontramos con un patrón que los equipos debutantes, por lo menos hasta el año 2002, no han tenido buenos mundiales. El 2018 tuvimos dos debutantes que fueron Islandia y Panamá. Panamá que sí, también no cumple un buen mundial, se va boleteado por cómo se llama, por Inglaterra, pierde con Bélgica y con Túnez. Islandia que podía, tras la Euro del 2016, podía sumar un buen resultado, el empate con Argentina que sorprende a todos, siendo el terror en toda la población trasandina. Aquel penal sí. tapado por Hardorson a Messi, pero también se ha eliminado en primera fase tras perder con Croacia y Nigeria. Y el Claro, 2014 también. ahí por Perdón, ejemplo, dime. el caso de Islandia, igual, un poco más particular, es algo muy, o sea, no anónimo caso de Qatar, pero como dices tú, Islandia venía a ser una muy buena Euro. Una, Sí, una Euro bastante buena, un equipo completamente carismático, jugadores que estaban empezando a sonar más en por lo menos ciertos clubes europeos, tal vez no en la élite del fútbol europeo, pero sí, sí en el fútbol europeo en general. Le empata el partido a Argentina
Y uno hacía pensar que, oh, como, oye, le empataron a Argentina jugando un partido correcto. Claramente Argentina fue dominante en ese partido, pero no lo logró ganar. Se ganaron ese punto y decía, ok, le empatan al más fuerte sobre el papel en el grupo, pero no logran, ¿cómo se llama esto? Contra Nigeria y contra Croacia. Bueno, Croacia que a la posterior le ganaría ¿cómo se llama esto? Argentina, y una Nigeria que tuvo a Argentina en la cuerda floja bastante en el partido. De hecho, Sí, Nigeria, a mi percepción, Nigeria lo pierde un poco tal vez por el respeto que le tenían a Argentina por ser una selección más poderosa, con un plantel más poderoso, pero Nigeria ese partido jugó muy bien. Y el caso de Panamá, claramente Panamá no esperaba hacer tal vez una tan buena presentación. De hecho, creo que hace solo un gol, y ese gol lo celebran. Hay muchos videos de que lo celebran como si fuera el mejor gol del mundial. sí, lo hace Claramente se tiene que celebrar, es tu primer gol en mundiales, tienes que celebrar, no se quita una cosa de la otra, pero claramente Panamá no iba para hacer el caballo negro, como le dicen, el Dark Horse en No, inglés. claramente, mira, ahí es 6-1 que pierde con Inglaterra. El gol lo hace el capitán Exacto. Felipe Baloy, que lo celebra, como dices tú, como si hubiese sido el gol de la clasificación al Mundial. Se entiende, obviamente, Panamá no estaba en los planes de nadie, yo creo que clasificar al Mundial, más aún que eliminan a Estados Unidos de clasificar Sí, al sí, la Mundial. O verdad que sea, Estados no, Unidos no, no, no no participa fue en este mundial. no fue cualquier cosa la clasificación de, Sí. de Panamá en ese mundial, pero como dices tú, no pudo estar a la... O sea, el desafío no es que le haya quedado grande, no queremos No, decirlo y no, o sea, menospreciar la actuación de Panamá, pero totalmente se, le- se recuerda con cariño todavía en Panamá porque nunca se había clasificado a un mundial y nunca se había estado cerca tampoco de clasificar a un mundial el equipo panameño. sí, Como también le pasa a otras selecciones, o sea, vamos al caso del 2014, que Bosnia y Herzegovina es el único debutante, también sí, pierde con Argentina, pierde, si no me equivoco, también creo que es con Nigeria en el mismo grupo y le gana solamente a Irán, no le alcanza para clasificar. 2010 tenemos a Eslovaquia, que como país independiente es el único que logra clasificar, eh, si no me equivoco, a octavos en un grupo donde estaba. Ahí me confundo porque sé que Eslovenia también estaba en ese mundial, si mal no recuerdo. Que es Eslovaquia y Eslovenia que clasifican en el 2010. Entonces ahí sí, sí, voy, no voy a estoy seguro. corroborar la Voy mientras que información. te corroboras. En el caso, por ejemplo, de Bosnia el 2014, Bosnia también, si bien, claro, no se esperaba un mundial así que, digamos, vaya a las semifinales, pero Bosnia tenía buena selección. No era una selección con jugadores desconocidos, incluso, si mal no recuerdo, en No, la clasificatoria totalmente. europea, tiene una muy buena clasificatoria europea. Entonces, igual, el resultado que obtuvo en el mundial, se aleja un poco también de lo que en ese caso yo creo que se esperaba un poco más de Bosnia, porque Sí. era un plantel bastante bueno. Yo lo recuerdo, un plantel bueno, con muchos jugadores conocidos, jugando en equipos grandes de Europa. Bueno, ahí jugaba Checo, Pjanic, creo que eran los dos más, los dos, ¿cómo se llama? Más representativos quizás del plantel en ese momento. Sí, Que el primer Kolasinac creo que partido, también. Kolasinac también tiene razón, puede también que haya sido parte del equipo de Bosnia en ese mundial, que como decíamos, no logra pasar la primera fase, luego de caer en los primeros dos partidos, después le termina ganando a Irán con mayor comodidad, pero bueno, Bosnia buscará su revancha, igual que Edin Dzeko en el próximo mundial que ya se nos viene. Y Así como es. para ir también, te corroboro, mira, Eslovaquia sí logra pasar de fase. En el grupo donde estaba Paraguay, Nueva Zelanda, Italia, le gana 3-2 a los italianos en el, en ese grupo que estuvo muy entretenido con paraguayos y neozelandeses. 3-2 le gana sobre la hora, un partido donde Vitek se manda un doblete y un gol en una salida a un lateral, si no me equivoco, lo termina ganando Eslovaquia 3-2
Me acuerdo de ese mundial que no juega Buffon porque se lesiona, juega creo que Sí, Marchetti o, si no me equivoco, Spierini, no me acuerdo cuál de los dos, eh, los que juegan ahí en el partido de contra los eslovacos. A ver, mira, te confirmo porque no me quiero quedar con las dudas. Son estas tonteras que juega Marchetti al arco y de y hecho creo fíjate que que, mira, creo que el 3-2 de Italia era un golazo, una sí, especie como de globito, de pica de desde fuera del Quagliarella, área. sí. Sí, era un golazo ese, sí, lo recuerdo. Y en ese equipo jugaba Vitek, jugaba nuestro querido Kuka, Grande. jugaba Hansik y Martin Skrtel, que eran como los más representativos, creo yo, Sí, sí, de aquel conjunto que termina siendo eliminado por Países Bajos en octavos. Países Bajos que venía de clasificar con cierta comodidad, después terminará siendo subcampeón en aquella edición del 2010. Y así es, fíjate que mira, en la edición del 2006 es donde más debutantes tenemos tres, que son Togo, con Adebayor a la cabeza, saca cero claro. puntos Togo. Angola, con el gran Agua, como lo Aqua. podrás recordar, Sí, y no, no me olvido, que no me olvido. Y nos había otro, ilusionó. había otro Es también que que tenía un los nombre. nombres eran muy buenos. Levo Levo. Sí, Había uno que se llamaba ¡es de Delgado, ¿no? O que Leo! se ¡Oh! parecía, no sé si te acuerdas, Jacinto. Te acuerdas de Jacinto que se parecía a Distinto. Shrek? ¡Oh, Jacinto se verdad! parecía a Shrek en el álbum de Panini. Me acuerdo de ¿Verdad? esa ¿Verdad? lámina. Voy a buscar ese álbum para que en el próximo capítulo le voy a dar un minuto de admiración a la selección de Angola. Jacinto, Leboleo, oh, Aqua, no, yo, Flavio, sí, sí, no, yo sí, no sé por qué alucinábamos tanto. Bueno, teníamos el Mundial del 2006 y tenía a esos jugadores y que me decían los nombres, y los nombres eran muy buenos. Jacinto, Jacinto, sí, inigualable, Jacinto, grande Jacinto. Vamos a de- buscar después, tarea para el próximo capítulo, sí, ver en qué que están o fue cuáles fueron las Jacinto, carreras de sí. algunos de los mejores jugadores de esa selección. Mira, Eh, guardé un equipo para cerrar este mundial, porque tengo una anécdota, mira. Es Dale. Trinidad y Tobago, que es el último que debuta, el equipo de la CONCACAF, que clasifica tras ¿Ya? repechaje. Y en ese momento yo me acuerdo que estaba muy de moda jugar experto. Este juego de adivinar quién ganaba los Sí, partidos y sí, sí, todo. Ya. sí, sí, Yo en ese momento tuve la fortuna de que una tía que tenía una central, bueno, tú te acuerdas, sí, sí. que tenía esta central de juegos, de azar, Ya, pues, me regaló un juego de experto, de apuestas, sí, apuestas, fomentando el vicio ahí de la ludopatía. Bueno, me regaló un experto de 500 pesos, que era la apuesta mínima, y en mi afán de dármelas de sabiondo del fútbol, aposté 15 partidos, que era lo máximo que se podía. Eran 15 partidos del Mundial, como que me la jugué. ¿Me creerías que le achunté a 14? Porque me acuerdo porque fue terrible. En la mente de un niño de 14 años, mira. Con 500 pesos le achunté a 14 de 15 partidos y me falló Suecia contra Trinidad y Tobago, que empataron a cero. Me hubiese Sí, lo ganado en recuerdo. ese momento para un niño de 14 años casi 300 lucas. O sea, Sí, sí, para mí, 300 lucas a los 14 años, yo me hubiese vuelto loco comprando cosas de fútbol. Hasta el día de hoy es lo que, recuerdo porque me robó mi primer o gran sea, premio. eh, no, no recordaba qué selecciones eran, ni el resultado del partido, pero sí me acordaba de esta anécdota que cada cierto tiempo sale. ¿Aló? Volvimos. Después yo lo edito, no te Ahí preocupes. sí. Sí, yo recuerdo esta anécdota. ¿Cómo se llama esto? No recordaba las selecciones ni el resultado, pero yo me acuerdo, esta anécdota, cada cierto tiempo sale, imagínate, 300.000 pesos de esa época, estamos hablando hace 20 años atrás. 20 años. No, y me encima con 500 pesos. O sea, nada, fue que mira, hubiera sido, tal vez Felipe hubiera invertido, hubiera comprado Bitcoin y sería millonario. Pero Trinidad y Mira, Tobago se llevó. hubiese pagado mi CAE. Sí, Me hubiese ahorrado hubiera, el pie sería para la una casa. familia, hubiéramos sido una familia millonaria. Claro. Mire, y para ir cerrando Nos ya, hubieran mira, sacado de la pobreza. claramente con solamente esa apuesta, Trinidad y Tobago nos mantuvo. No pudimos comprarnos la Nintendo.
en Pero, aquel, pero en aquel mira, cumpleaños. pero Trinidad y Tobago te mantuvo humilde. Sí, Te totalmente. man- Hasta el día de hoy lo recuerdo con cariño a los jugadores de Trinidad y Tobago que debutaron aquel mundial, se fueron después, perdieron con Paraguay y con Inglaterra, recuerdo 2-0. Y el último caso, bueno, Eslovenia debuta el 2002, también tiene un mal mundial. Y nos vamos a quedar con el último caso, que es una de mis selecciones favoritas, que es la selección croata Así del año es. 98, que debuta con un gran plantel, típica estas ideas que estos equipos ficticios que se armaban de la sección de los Balcanes con Yugoslavia y Croacia. Bueno, aquí Sí, ya sí. como país independiente, Croacia llega al Mundial, clasifica a su primera Copa del Mundo y es tercera, es la mejor actuación de un debutante en años, si no me equivoco, puede que esté equivocado, pero Está, creo que es el único debutante que llega al podio, consideremos del Mundial del 70 para adelante, no vamos a considerar mundiales claro, anteriores. con estos conceptos de mundiales más modernos, donde ya el fondo está más profesionalizado, claramente si nos vamos mucho más atrás es más fácil encontrar debutantes, aparte de otro tipo de fútbol, como lo hablamos en un principio. Entonces, es mucho más destacable el hecho de que Croacia incluso haya quedado tercero, no deja de ser así bueno, ya no es su mejor resultado mundialista, que recordemos que Croacia pierde una final de mundial. Em, pero bastante destacable para ser un equipo debutante, sobre todo porque por el resultado de todos los otros debutantes que hemos visto de los años posteriores a Croacia, que el mejor resultado fue un octavo de final. Eh, entonces, y el resto ni siquiera cercano, o sea, 0 puntos, 1 punto, algunos sin goles, o sea, es mucho más Sí, destacable por lo menos creo yo. el caso croata yo creo que es bastante digno, es digno de análisis. Pensemos que Croacia tiene apenas 33 años de república independiente, si bien tiene toda una historia deportiva y política atrás. Claro, pero En nos vamos a cinco sentar como mundiales, Croacia como tal. claro, claro, en 5 mundiales, Croacia ha logrado estar 3 veces en el podio. Sí, Se ha ido 2 veces eliminado en primera fase, en 2002 y el 2014, y 2018, 2022 y 98 ha estado entre los 3 primeros. Con planteles de no nombres menores, obviamente no son los 11 jugadores titulares los más conocidos, los que tienen más, que juegan en los mejores clubes, como se suele decir, pero con figuras, por ejemplo, Luka Modric, Rakitic en su momento, el equipo que juega el 2022 es mucho más, menos conocido que el del 2018, sí, sí. pero todos se acuerdan de Livakovic tapando penales, Guardiol que después se va al Manchester City, el partido con ¿No? Brasil. Y Entonces, este año también tienen un buen plantel y como dices tú, si bien no es un equipazo que digamos, es una selección que yo creo que fácilmente, o sea, si tiene si actúa bien con sus jugadores, podría fácilmente llegar a unos cuartos, incluso semifinales, y seguiría sin ser una sorpresa así a nivel mundial. claro, yo creo que como decíamos, el fútbol en Croacia o los Balcanes sobre todo siempre ha sido característico de un estilo que hasta el día de hoy se mantiene. Y Croacia yo creo que, luego obviamente de la separación con Yugoslavia, que también siempre fue un país que hizo buenos mundiales, eh, ¿cómo se llama? Lo ha mantenido ahí. Como decíamos, Sí, en este mundial del 2026 le tocó un grupo igual, podríamos decir un poco no tan relajados, juegan con Panamá, que ya lo mencionábamos antes, con Ghana y con Inglaterra, pero recordemos que también está este sistema de los mejores terceros, entonces sí, las posibilidades de clasificar a los 16avos de final hay que acostumbrarse ahora a estos nuevos términos. Yo creo que van a permitir que Croacia dé un digno mundial y mantenga esta tendencia que siempre ha mostrado. Yo creo que ya ahora que nos vamos acercando a la Copa del Mundo, la próxima semana podríamos dedicarle ahí un capítulo especial a lo que se viene. Podríamos ahí sí, preguntarle a sí. nuestros auditores qué les gustaría escuchar del mundial que se nos viene. Sí, también podríamos, bueno, lo más probable es que hagamos algún tipo de encuesta en nuestras redes sociales de quién crees tú que va a ser el campeón, alguna sorpresa, quién va a decepcionar. Yo creo que podríamos llegar con eso. Tú, por ejemplo, plantearme quién crees tú que va a ser la sorpresa, quién crees que va a ser el campeón. Lo mismo yo, preguntar a algunos compañeros, algunos amigos, a ver, para llegar y hacer algún análisis de cómo es
porque la gente está planteándose este nuevo mundial y este nuevo formato Mira, también. ¿te parece? Mira, la próxima semana vamos a dedicarnos a eso, vamos a ir a mover las redes para que nuestros auditores y nuestros amigos en redes sociales, que invitamos obviamente a seguir, TikTok, Instagram y YouTube, Así es. obviamente escucharnos en Spotify. Y también te propongo que para la próxima semana podríamos traer y caer en el vicio de traer un sobre Sí, me del parece, hay Mundial. que, bueno, Un solo sobre, un solo sobre, no, no nos vamos a está volver difícil, locos. pero hay que, uno cada uno, sí. Sí, uno cada uno y nos van a faltar si no nos sale ninguna repetida, cosa que sería bastante triste. Creo que como 980 y tantas láminas, bueno, pero para entretenernos un Sí, rato y entrar en este ánimo mundialista que ya se nos viene. Y lo que sí se nos va es el capítulo de hoy, Fernando. Yo creo que lo hemos pasado muy bien recordando viejas anécdotas sí, totalmente. y como siempre descubriendo historias ahí como nuestro querido amigo Jacinto, lo cual tendremos novedades de la próxima semana. Sí, hay que buscar sobre el Evo, Levo, Aqua y Jacinto. Pero como dices tú, Felipe, ya en nuestro tiempo este capítulo se nos va. Un gusto, como siempre, compartir este tiempo, este espacio futbolero contigo. Gracias nuevamente, como siempre, a todos nuestros auditores, a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, que nos comparten, que nos hacen incluso un simple comentario de decir, oye, qué genial lo que hace. Así que se agradece. Por mi parte, me despido. Nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana, ya con nuevos temas, con nuevo ánimo y con nuevas noticias aquí en Fútbol Entre Paredes. Adiós, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Adiós, adiós.